buenos días con todos. Creo que tenemos el honor, el placer de compartir después de varios días que no se ha podido dar estos eventos. Muy contenta de ver muchas caritas conocidas, muchas caritas nuevas, y les agradezco por tomarse esta mañana de sábado su tiempo. Quiero darles una bienvenida extensiva de parte de mi equipo, de mis compañeros, mía, como son Anita, Pauli, Javi, ¿sí? Luego todos vamos a poder hablar un poquito al final. En honor al tiempo, nosotros hemos preferido dar apertura con nuestras invitadas, agradeciéndoles, ya que el día de hoy vamos a compartir un tema tan importante como es esta charla para padres de niños que tienen autismo, trastorno de espectro autista, que a veces esta falta de comunicación se puede dar de maneras tan diferentes en los niños, que cada uno es un mundo y son diferentes, ¿cierto? Así que nos van a ayudar un poco más a conocer y poder manejar a nuestros hijos. Bienvenidos, con ustedes les presento a la licenciada Erika Dinier. Ella es psicóloga, terapista ABA. Por favor, Erika, pasa. Esperamos que sea de su agrado y que sea una linda jornada. Allá, permiso. Bueno, yo soy Erika, vamos a hablar de las conductas desafiantes. El programa para trabajar conducta tiene 9 pasos. Obviamente no vamos a llegar a ver los 9 pasos, pero vamos a ver los más importantes para que por lo menos se puedan ir con alguna herramienta a casa. ¿Así? No. Pero acá no pasó. Bueno, ¿a quiénes está dirigido? Siempre que vamos a trabajar trastornos de conducta, hay mucho público. Por ejemplo, los niños con trastorno oposicionista desafiante son chicos que tienen problemas de conducta ya porque el diagnóstico lo lleva a eso. Después, los chicos con trastorno del espectro autista y los chicos con problemas de conducta. Chicos que no tienen ningún diagnóstico, pero obviamente se portan mal en casa, que son muchos chicos. Pero sí, obviamente, según las características del niño, las estrategias se van a aplicar de forma diferente. ¿Por qué? Porque un chico con trastorno de conducta y un chico con TEA no se portan mal por la misma razón. Por ejemplo, el chico con el trastorno oposicionista desafiante ya por su diagnóstico tiene esta característica. Pero, por ejemplo, un chico con TEA que no tiene lenguaje se va a portar mal. ¿Por qué? Porque eso ya tiene que ver con la frustración. Un chico que no puede comunicar algo que quiere, pega, golpea, tira cosas como una forma de pedir esto que él quiere. Entonces no es un trastorno de conducta, sino, la forma que él conoce de pedir las cosas. Objetivos. Primero comprender las causas del comportamiento de los niños. Esto es lo que les decía recién. No un chico se porta mal siempre por la misma causa. O puede ser un problema para comunicar, o puede ser un diagnóstico ya de un trastorno de conducta. Después, otra cosa que hay que hacer es mejorar las habilidades parentales para resolver los problemas de conducta de los chicos. Sí hay que enseñar estrategias a los padres para que sepan cómo responder a estos problemas de conducta, porque sí influye mucho lo que hacen los papás en cómo se portan los chicos. Después, mejorar la aceptación por parte del niño de las órdenes y las reglas dadas por los padres. Eso también tiene que ver con el estilo del papá para resolver una situación. El estilo del papá influye mucho en cómo se va a portar el chico. Anticipo y manejo de conductas en lugares públicos y enseñar al niño nuevas habilidades de resolución de problemas. Enseñar las nuevas habilidades va a hacer que las conductas negativas puedan cambiar. ¿Por qué? Porque si el chico no tiene nuevas habilidades, va a seguir usando las que él conoce. ¿Quiénes deben aplicar las estrategias? Esto es importante porque cuando una sola persona aplica las estrategias y las demás personas no las aplican, el chico no las va a aprender. Es importante que todos las podamos aplicar. Por ejemplo, los padres, el entorno del niño y la escuela. Si nosotros damos una estrategia a un papá y el abuelo la aplica, el papá no, en la escuela sí, el chico nunca va a terminar aprendiendo la estrategia y nunca la va a poder manejar. El programa de entrenamiento para padres, esto es lo que decíamos, consta de varios pasos. Son 9 pasos, que no los vamos a llegar a ver todos. Deberán ser implementados de forma personalizada según la terapeuta lo indique. Hoy vamos a ver algunas estrategias generales, pero sí no podemos
aplicarlas igual para todos los chicos. Son generales, no las vamos a ver de forma particular porque eso depende mucho de las características de cada chico. Serían evaluando paso a paso y los progresos, las modificaciones que sean necesarias. Lo mismo, como son 9 pasos, son por lo general 9 sesiones, que entonces se van viendo paso a paso si la estrategia se cumple, no, hay que cambiarla, queda igual. El paso 1. ¿Por qué los chicos se forman de forma inadecuada? Los factores que intervienen en la conducta. Por ejemplo, las características del chico. Esto es lo que decíamos recién. No todos los chicos se portan mal por la misma razón. Por ejemplo, un chico que no tiene lenguaje y se frustra, se va a portar mal, no porque se porte mal, sino porque es la forma de pedir que él tiene. Si él, no sé, le sirven algo de comer y no le gustó, lo tira al piso. ¿Qué hace la mamá? Le da otra cosa. Ahí no es una conducta que está mal, sino que es la forma que el chico tiene de pedir, que aprendió que le funciona, entonces la sigue usando. Bueno, y quizás otro chico usa el berrinche para conseguir otra cosa, eso ya depende de cada chico. Los estresores ambientales. También, para cada chico hay distintos estresores. La escuela, no sé, trabajar en casa, los hermanos, los papás también. Las características de los padres y las consecuencias situacionales son más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque según la característica de cada papá, va a responder distinto a la conducta del padre. Por ejemplo, no es lo mismo un nene que llora, entonces el papá le da algo para que no llore, que el nene que llora y el papá extingue para que deje de llorar y le enseña la conducta que está correcta para conseguir eso que él está queriendo. Entonces es muy importante cómo van a responder los papás a cada conducta. Eso va a hacer que la conducta o se mantenga, se extinga o se modifique. Bueno, estas son las estrategias. Estas son las estrategias generales que vamos a ver, que depende en cada situación, por eso no quiero decir en particular, pero en cada situación se van a aplicar de forma diferente. Por ejemplo, el refuerzo positivo. El refuerzo positivo es una conducta deseada que le sigue a una conducta correcta. Por ejemplo, que cada vez que mi nene termina de comer, le doy un postre, por ejemplo. Los refuerzos positivos aumentan la posibilidad de que la misma conducta se repita. Por ejemplo, siempre que termina de comer, lo felicitamos, le damos un postre, no sé, o es un chico que come lento y ese día comió rápido. Entonces le damos un refuerzo positivo y le decimos, sí, qué bueno, sos un genio, comiste rápido, te ganaste un postre. Es mucho más probable que a la noche coma otra vez rápido que si pasó de largo y no le dijimos nada. La extinción es la ausencia de toda consecuencia, tanto positiva como negativa. Por ejemplo, una extinción sería, no sé, el chico hace un berrinche porque quiere algo, se tira al piso a llorar. Extinguir sería pararse e irse del lugar, no prestarle atención, porque si cuando el chico se tira al piso a llorar yo le doy algo, lo que aprendió es que tirándose al piso a llorar consigue algo. Entonces le estamos reforzando positivamente en vez de extinguir. Si cada vez que me tiro al piso a mí me dan algo que me gusta, lo voy a seguir haciendo, porque sin darnos cuenta se lo reforzamos positivamente. Lo que tenemos que hacer es extinguir, que no consiga nada. El refuerzo negativo, les voy a decir un ejemplo porque por ahí está más complicado. El refuerzo negativo sería decirle, no sé, a un nene que está llorando, hasta que no llores, no sé, no jugamos, hasta que no dejes de llorar no jugamos, hasta que no dejes de llorar no hacemos tal cosa. Sería decirle qué es lo que él se va a perder si no corrige la conducta. Bueno, esto es importante. Que una conducta se repita o se extinga depende de sus consecuencias. Esto es lo que decíamos antes. Siempre una conducta depende de las consecuencias que haya tenido. Si el chico aprende que llorando consigue algo, le reforzamos positivamente y va a seguir llorando porque sabe que consigue algo. Entonces lo que tenemos que hacer es o extinguir o dar el refuerzo negativo. Obviamente también le tenemos que enseñar la conducta que está correcta, porque si yo extingo la única forma que el nene tiene de pedirme algo, por ejemplo, esta comida no me gusta, la tiro al piso, tenemos que extinguir esa conducta porque no está bien, pero al mismo tiempo le tenemos que enseñar la correcta, porque si no le enseñamos la correcta le estamos sacando la única estrategia que tiene para pedir, en caso de un chico que no hable, ¿no? Bueno, esto es más o menos lo mismo de recién. Si a una conducta positiva le sigue una consecuencia positiva, la conducta aumentará su frecuencia. Mientras más reforcemos positivamente una conducta, mucho más probable que se repita. Si
si reforzamos positivamente, o sea, le damos algo que le gusta, cuando está llorando, estamos reforzando la conducta de llorar, porque obviamente le funciona. Toda conducta que no tiene consecuencias tiene que extinguirse. Esta es la extinción. Si cada vez que yo... si cada vez que llora mi hijo, yo le doy algo, le estoy reforzando, no estoy extinguiendo. Yo tengo que no darle más respuestas si yo quiero que esa conducta desaparezca. Si tiene una respuesta y encima es positiva, le doy algo que le gusta, la conducta se va a mantener, no se va a ir. Después, si a una conducta negativa le sigue una consecuencia negativa, la conducta disminuye su frecuencia. Este es el refuerzo negativo que decíamos recién. El refuerzo negativo es más difícil de aplicar si no usamos una estrategia más general, pero bueno, se puede usar de esta forma. No sé, quiero tal cosa. Bueno, primero sentate y después te la doy. Siempre poner una condición para estas cosas, no, te la pido y te la doy, porque si no le estamos reforzando la conducta de yo exijo porque me dan. Entonces siempre mucho mejor dar el refuerzo negativo. Las claves de la extinción. Extinción es que decíamos de ignorar el comportamiento. Para que resulte eficaz hay que aplicarla sistemáticamente y en muchas ocasiones. Si, no sé, viene el nene y se tira al piso porque quiere tal cosa, ignoro y me voy, pero de atrás viene el abuelo y dice, ¡ay, mi amor, qué te pasó! Bueno, hay alguien que se la está reforzando esa conducta, o va y le hace upa porque está llorando. En realidad no extinguimos, la reforzamos igual. Alguien la reforzó, en algún momento sirvió. Entonces, por eso es importante que todo el entorno aplique la estrategia, abuelos, mamá, colegio, porque si hay una sola persona que refuerza, la conducta no se va a ir. Al comienzo la conducta suele agravarse antes de mejorar. Por ejemplo, no sé, está la mamá y el nene le dice mamá, 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 para que la mamá se dé vuelta y lo mire. Si yo antes lo miraba y le decía, espérame un cachito, bueno, le estaba reforzando positivamente esa conducta, pero si yo a partir de mañana lo empiezo a ignorar y cuando está mamá, 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 me doy vuelta y me voy y no le presto más atención, va a aumentar la mala conducta. ¿Por qué? Porque si antes mamá, mamá me servía, ahora voy a tirar algo por allá, patear algo por allá, tirarle la ropa a mamá. Va a subir la apuesta, digamos, porque lo que antes le funcionaba ya no le funciona. Entonces va a probar algo nuevo. Ahí es cuando más hay que extinguir, porque si el golpe en la pared sirvió para que yo le preste atención, fuimos. Después, sus efectos a mediano y largo plazo son importantes y estables. La extinción es una de las mejores estrategias, pero obviamente no funciona por sí sola, porque si yo extingo el mamá, 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 o extingo cualquier otra conducta que a él le servía para conseguir algo y no le enseño otra, lo dejamos sin herramientas y probablemente alguna forma de nueva mala conducta va a aparecer. Bueno, esto es importante también. Los castigos, primero lo vamos a definir. Un castigo sería, no sé, pegarle a un nene o decirle, te quedas un mes sin tele. Un castigo es algo de lo que no se puede volver. Una vez que le pegué, y si dije un mes sin tele, es un mes sin tele. Vamos a ver la diferencia entre el castigo y el refuerzo negativo. Siempre es mejor aplicar el refuerzo negativo, no el castigo. Ahora vamos a ver por qué. El castigo es una consecuencia aversiva impuesta por el adulto. Esto, te quedas un mes sin tele o te pegué porque hiciste tal cosa. Y el refuerzo negativo es una consecuencia que el chico desea evitar. Por ejemplo, si no dejas de llorar, no vamos al parque. Él quiere ir al parque, entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que modificar su conducta para poder ir al parque. Ahora lo voy a explicar. El castigo, haga lo que haga, no se puede modificar. Si me pegaron, ya me pegaron, y si me dijeron un mes sin tele, es un mes sin tele. El refuerzo negativo tiene carácter de aprendizaje. ¿Por qué? Porque si él modifica la conducta, la consecuencia que él quería evitar desapareció. Le digo, por ejemplo, si estudias, vamos al parque, o cuando termines de juntar la mesa, vamos a jugar. Por ejemplo, si el chico tuvo una conducta disruptiva, nosotros le decimos, bueno, si no haces tal cosa, que sería corregir esa conducta, no hay tal otra. Entonces, en el momento, el chico tiene la oportunidad de corregir la conducta y aprender cuál era la conducta deseable, que era la que estábamos esperando nosotros. Si nosotros nada más le pegamos o le decimos, te quedaste un mes sin tele, nunca tuvo la oportunidad de aprender la conducta correcta.
Después, bueno, el castigo tiene carácter de venganza y el refuerzo negativo tiene carácter de aprendizaje. Por esto, yo en el momento le di la oportunidad de corregir su conducta y encima después se lo refuerzo positivamente. Cuando termines de hacer la tarea, nos vamos a pasear. Lo que queremos es que a la larga aprenda que, bueno, si yo hago esto rápido, hago tal cosa. Si termino de comer, hago tal otra. Reforzarle positivamente la conducta que esté bien. Porque sin darnos cuenta, muchas veces reforzamos la que está mal. Después, el castigo sirve para aprender qué no hacer. Bueno, cada vez que me tiro al piso me pegan. Bueno, ya sé qué es lo que no tengo que hacer. Pero eso no implica el aprendizaje de nuevos comportamientos positivos. No le estamos diciendo cuál era la que estaba bien, solamente lo castigamos por la que estaba mal. Y el refuerzo negativo favorece el aprendizaje de nuevos repertorios, porque le estamos diciendo, bueno, cuando hagas esta, que es la que está bien, te vas a ganar tal cosa, que es el refuerzo. Mientras más reforcemos, que es lo que dijimos al principio, más se va a repetir la conducta positiva. Esto es más que nada para que lo puedan usar ustedes en casa. Por ejemplo, es un registro de conductas positivas, porque muchas veces uno está todo el día diciendo, no, eso está mal, eso no se hace, pero no estamos reforzando positivamente las que el chico hace bien. Entonces lo que podemos hacer es un cuadro en el que pongamos a anotar las conductas positivas, las que ahora sabemos que tiene positivas. Por ejemplo, un día comió rápido, ordenó sus juguetes. Y bueno, y dejar, es más que nada para tenerlo presente, dejar listo cuáles son los refuerzos positivos que le podemos dar. Mientras más reforzamos las conductas positivas que tiene, mucho más probable que se repitan. Entonces sí, por ahí les va a servir poder tener en casa, bueno, estas cosas mi hijo las hace bien, ¿qué refuerzo le puedo dar para todas estas cosas? Por esto que les digo, al principio vamos a reforzar las conductas buenas que él tiene. Después, obviamente, a medida que vayamos corrigiendo las conductas, también se las vamos a ir reforzando. Eso también es para que lo puedan hacer en casa. Por ejemplo, esto es lo que yo les decía antes, que sin querer a veces reforzamos conductas que no están bien. Por ejemplo, hay una conducta problema. Lo pueden ir anotando cada vez que tengan una situación. ¿Qué hizo mi hijo? Bueno, hizo berrinche porque quería una golosina. ¿Qué hice yo? Bueno, me cansó, le compré la golosina. ¿Qué hicimos? Aprende que con berrinche consigue lo que quiere. Reforcemos positivamente una conducta que estaba mal. ¿Qué va a hacer la próxima vez? Va a ser berrinche. ¿Por qué? Porque cuando lloro un poco, mamá me compra la golosina. Es una forma que no nos damos cuenta que estamos reforzando positivamente una conducta que está mal. Después, otro ejemplo. No obedece una orden. Por ejemplo, le digo, poné la mesa. Sí, ya va. Te dije que vayas a poner la mesa. Sí, ya va. Por última vez te digo que vayas a poner la mesa. Bueno, ¿qué hizo? ¿Cuál fue el refuerzo? Ganó 20 minutos de no hacer nada. En vez de ir a poner la mesa, se quedó 20 minutos jugando su juego favorito. Ese fue el refuerzo, ya que aprendió. Yo le digo ya va 100 veces a mamá, porque así puedo jugar un rato más a mi videojuego. Entonces sí, lo que pueden hacer es esto, ver en un momento qué conducta hubo, qué hicimos nosotros, si se le reforzamos o no, y eso nos va a dar la pauta porque esa conducta se sigue repitiendo. Cuando un chico llora y yo le doy un caramelo, ¿se calmó? ¿Por qué? No porque le mejoré la conducta, porque consiguió lo que quería. Cuando un chico consigue lo que quiere, se queda tranquilo. ¡Ay, terminé! Bueno, sí hay más conductas como, por ejemplo, estrategias como tiempo fuera, economía de fichas. No sé si alguno la usó alguna vez. No usaron esas estrategias. Tiempo fuera, sí, con Roberto. Bueno, ¿le funcionó? Al principio no. Al principio no me funcionó, creo que fue a la quinta vez que ya comenzó a entender. Sí. Porque al principio cuando yo utilizaba el tiempo fuera con Roberto comenzaba a ser bien agresivo. Sí, es porque al principio la conducta suele empeorar. ¿Por qué? Yo cuando hacía un berrinche capaz me daban algo, pero ahora me están haciendo tiempo fuera, no me gusta, empeora la conducta, sí. Pero bueno, el tiempo fuera funciona como un refuerzo negativo. Es como un retiro de todos los refuerzos positivos. No hay más refuerzo. Y eso, obviamente, al principio no le gusta a nadie. Pero bueno, ¿alguien más usó alguna de estas estrategias? La economía de fichas se usa de dos formas, o como una forma de sistema de puntos o como una economía de fichas. Una economía de fichas sería usar
la estrategia del refuerzo positivo y el refuerzo negativo en una estrategia más grande. Por ejemplo, te tenés una tirita, lo que quieras, con algunas estrellitas, ¿no? Y le decís, ahí ya depende el chico. Yo economía de fichas por ahí no uso con chicos que no tienen lenguaje. Yo con un chico que no tiene lenguaje uso más el tiempo fuera. La economía de fichas, no sé si tenés un chico con o sin lenguaje. No verbal. Bueno, no te va a servir tanto la economía de fichas porque tiene como muchas condiciones, como bueno, mira, sí se puede usar pero de otra forma, que por ahí es un poco más difícil de explicar. Sería, bueno, te toca hacer esto, 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 y cuando te ganes las 3 te vas a ganar este premio, digamos. Y ahí usamos el refuerzo positivo. Mira, obviamente al principio le pedimos cosas fáciles porque queremos que se las gane, porque si de entrada se va a perder todas las estrellitas, no lo va a querer hacer. Entonces, bueno, mira, levantás la mesa, guardás los juguetes y le das de comer al perro y te ganaste tal cosa. Por ahí en un chico no verbal se usa de otra forma, como un recuadro, le pones el picto del refuerzo que va a tener, no sé qué le gusta a él. Bueno, en realidad mi hijo es un niño variado, no sé si esto funciona, porque por ejemplo en el caso, yo le premio a mi hijo cada vez que va al baile, yo le pongo una cara ¿Está feliz. bien? Si por ejemplo ya llené una línea completa de cara feliz, le digo, nos toca el baile. Bien, pero él sabe de antemano cuál va a ser el refuerzo que va a tener disponible. Antes no, porque no sabía. Ahorita Yo se lo pondría, cuál va, porque es mucho más interesante trabajar por algo que yo sé que me gusta que porque no sé qué viene. Entonces yo sí le pondría la imagen de cuál es el refuerzo que a él le interesa mucho. Como él ya tiene lo de las caritas claro, por ahí lo único que podés hacer es, bueno, déjame pensar, ¿qué suele hacer él en el día? ¿Qué actividades tiene? lo que pasa es que mi hijo se llama Damián, tiene 5 años y usted. Sí. Damián tiene, todo el día pasa en actividades. Ah. Tiene actividades de guardería. Buena. Toda la tarde nosotros tenemos terapias. ¿Y él tiene alguna forma de anticipar esas terapias? No sé, usas una agenda visual y que... Sí, lo que bueno, pasa mejor. es que yo en el celular, yo me bajé una aplicación. Pictoagenda. Parecida a la Sí. Pictoagenda y yo, por ejemplo, en las imágenes que ya vienen de los pictogramas establecidos, yo le puse la cara de mi hijo. Sí. Y yo hago, por ejemplo, le digo, hoy en la mañana, digo, nos levantamos y él ya sabe, le digo, preparamos mochilas y todo porque entramos a la guardería y yo tengo las caras. Bueno, listo, tiene muchas cosas anticipadas. Bueno, entre todas esas cosas anticipadas que tiene, podés poner en la imagen, porque además se lo anticipas con imágenes, la imagen de 3. Entonces, cuando termina una, elegí las que hace fácil, obviamente las que le salen bien, sacás esa y le decís, sí, te ganaste una estrella. Cuando le toca la otra, la termina de hacer. ¿Para qué? Para que él sepa cuáles son las actividades, porque quizás verbalmente no sabemos cuáles puede anticipar o no, pero con la imagen vos me decís que las anticipa todas. Entonces le sacás esa imagen, le pones la estrella, le sacás la imagen, le pones la estrella y cuando llegó a la última, se ganó lo que está ahí. ¿Por qué esto nos sirve? Porque podemos usar ahí el refuerzo negativo. Vos, no sé, le toca la última que es, no sé, alguna que haga él, y no la quiere hacer. Mirá, si no la haces, no te podés ganar el premio. Este es el refuerzo negativo. No es que le decimos, andá, hacela, no sé. No, le damos el refuerzo negativo. Si no terminas esta, entonces no hay esta. Yo te diría que al principio uses... cosas que sean en un momento, no a lo largo de todo el día y que la última estrella se la gane a las 8 de la noche porque te va a costar. Después sí, vamos haciendo que se la gane a lo largo del día, después 2 días, 3 días, después un premio más grande, quizás en toda la semana, si le pedimos cosas más difíciles. Eso ya, por eso ya depende de cada chico, pero sería más o menos así la economía de fichas. Sí es importante decir de entrada cuál va a ser el refuerzo positivo que va a tener disponible. ¿Por qué? Porque lo podamos usar de forma negativa y decirle, si no tal cosa, entonces no hay tal otra. Pero si él no sabe qué va a venir, tampoco le interesa. Entonces sí es importante decirle cuál va a ser el refuerzo que está disponible. Y si se los ofreces vos, mejor. Decirle, mira, está este y este, ¿cuál te gusta? Y si lo elige, mejor porque sabes que lo que él te pide es mucho más reforzante. O si está en la calle y te pide, no sé, quiero un helado. O te hace berrinche porque quiere algo. Ahí también podemos usar el refuerzo negativo, aunque sea de una forma simple. Bueno, primero sentate acá y después el helado. Que no lo consiga con el berrinche, porque si consigue el helado con el berrinche, ¿qué me importa lo que me pidan?
el berrinche me sirvió y es más fácil. Entonces, siempre que haya un pedido, o mejor, si ves que te lo pide y es algo que le gusta mucho, ponele un juguete. Ah, bueno, compramos el juguete. Tenés que hacer esto y esto y esto para ganarte el juguete. Que el refuerzo venga por las cosas que le pedimos, no por el berrinche. Porque si hay un berrinche y le compramos lo que él quiere, es un camino de ida. En realidad, en mi caso, Sí. yo desde que, supimos que mi esposo, que nuestro hijo era TEA, nosotros aprendimos muchas cosas. Sí. Como autoeducación y también con las personas profesionales que nos acompañan. Y nosotros aprendimos a cortar el berrinche y decirle, no está bien, y de una manera que nos comprenda. Entonces, por ejemplo, yo simplemente le digo, Daniel, no. Sí. Inmediatamente. Bueno, claro, es un aprendizaje, me imagino que al principio te costó un montón. Sí, obviamente, nosotros podemos extinguir y usar economía. La economía de fichas nos sirve también para enseñar la conducta que está bien. Bueno, mira, por ejemplo, ¿no? Se ganó una estrellita porque hizo algo y después le pegó al hermano. Mira, como le pegaste a tu hermano, te voy a sacar la estrella. Pero si vas y le pedís perdón, o si lo ayudás a armar lo que le rompiste, o lo que sea, te la vuelvo a dar. Ahí le enseñamos cuál era la conducta que estaba bien, porque solamente sacarle la estrella y punto, tampoco sirve. Sí hay que enseñarle las conductas que están bien. Te iba a decir algo y me olvidé. No, se me borró. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo puedo hacer? Mi bebé tiene 1 año, 10 meses. Sí. ¿Cómo puedo hacer para que él, como la técnica de fichas más o menos? La economía de fichas. ¿Qué tipo de qué diagnóstico tiene? Esto de autismo. Sí. De moderado severo. Lenguaje no tiene, es chiquito todavía. Yo ahí usaría, por ahí economía de fichas todavía no, porque sí es muy chiquito. Yo usaría más los refuerzos positivos y negativos. Por ejemplo, en el momento que él hace bien algo, no importa si es con ayuda, porque al principio todo lo que él haga va a ser con ayuda. No es que solamente lo felicitamos cuando lo hace bien. Cuando él hace las cosas con ayuda y lo reforzamos, le estamos mostrando que esa es la conducta que está bien y esa es la que va a aprender. Si él hace algo súper bien, con o sin ayuda, y pasa de largo, nunca tuvo la pauta de que eso era lo que estaba bien. Entonces yo sí reforzaría las cosas que él hace bien espontáneamente y las que hace con ayuda también. Y que ¿cuáles son las conductas disruptivas que él tiene, por ejemplo? Pega, Se golpea la cabeza con la pared. en un momento de frustración. Bueno, y hay dos cosas. Obviamente yo lo que haría no sería hacerle upa y mimos y qué sé yo, porque le estás reforzando esa conducta. Cada vez que yo golpeo la cabeza, viene mamá, me hace upa y me hace mimos. Buenísimo. Entonces no le refuerces esa conducta. Yo, si él se está golpeando la cabeza, nada más le pondría la mano delante para que cuando se golpee no se lastime. Y lo que haría en ese momento, cuando esté más tranquilo, corregirle. ¿Vos más o menos te das cuenta qué es lo que él quiere en ese momento que tiene esa conducta? No sabés. Está armando algo y no le sale. Bueno, obviamente ahí él está como una frustración, la conducta correcta sería pedir ayuda. Entonces yo le enseñaría la conducta de pedir ayuda. ¿Por qué? Para reemplazar la que no está bien con una que sí está bien. Pasa que si yo extingo, agarrándole la cabeza, extinguí esa conducta, pero nunca le enseñé la que estaba bien. Yo lo que haría sería, ¿tiene alguna forma de pedirte ayuda llevándote las cosas? Bueno, lo que podés hacer es esto. Yo probaría alguna de las dos. No sé, estaba armando los bloques y no pudo. Cuando él se dejó de golpear la cabeza, vos esperá que se la deje de golpear solo. Nada más ponerle la mano delante para que no se lastime. Entonces le haces agarrar el bloque y que te lo dé. Ah, ayuda, ¿querés ayuda? ¿Por qué? Porque queremos que la próxima vez que no pueda armar el bloque, en vez de se golpee la cabeza, agarra el bloque y te lo dé como una forma de pedir ayuda. Obviamente hay sistemas de comunicación mucho más complejos, porque entregar las cosas, la verdad, bueno, puede ser muchas cosas. Tomá, mirá qué lindo, ayúdame. Puede ser muchas cosas. Así que, obviamente, los sistemas de comunicación te van a servir para poder pedir distintas cosas. Pero yo, como él es chiquito, en este momento haría esto. Extinguirle esta conducta. No le hagas upa, no le hagas mimos, no nada, porque se la vas a reforzar. Y modelale la respuesta correcta y reforzársela. Ah, ayuda, ¿querés ayuda? Sí, buenísimo. Y se ponen a jugar. Porque si no, haciéndole upa, le estás reforzando esa conducta, la de golpearse, pero nunca le enseñaste cuál era la que sí estaba bien.
hay que hacer las dos cosas. Extinguir una y enseñarla que está bien. Bueno, vamos un aplauso para... Gracias. Bueno, sé que todos van a salir aquí con un poquito movidos del cerebro, con muchas preguntas. Luego pueden tener el correo de Erika. Ahora vamos a pasar a un tema súper crucial, como es la parte, ¿qué hacemos en la parte escolar? ¿Qué hacemos con esos inicios? ¿A qué escuela puede ir? Porque hay muchos tabús de que tienen que ir a una escuela especial. Ustedes saben que ahora, gracias a Dios, hay muchas leyes y se está promoviendo más en auge, y ustedes como papás deben unir esas fuerzas para que los niños, nuestros hijos, puedan ir a una escuela común, una escuela regular, donde puedan recibir a la par, en igualdad, todos los apoyos, ya sea con un apoyo de un maestro sombra, o sea, del mismo tipo, grados de ayuda, y a veces uno no sabe, o cuando yo doy un informe les oriento, sí, necesitamos una ayuda grado 2 o 3, pero hay una parte que es más crucial, que maneja los psicopedagogos, ¿sí? Esa parte donde nos orientan y nos pueden dar ese mejor consejo. Porque los niños van creciendo, sé que hay mamitas de aquí que tienen sus nenes que tienen 2 añitos, pero van creciendo, entonces esto está muy importante para saber cómo debemos ir luchando para el futuro de nuestros hijos. ¿Ya? La parte de escolaridad y el autismo de la mano, les presento a Deli Jaramillo, una gran amiga, colega, amante de los niños increíblemente. He trabajado en la parte de escolaridad muchos años, tengo el gusto de recibir su ayuda y apoyo. Deli es psicopedagoga y magíster en apoyo a los padres especialmente en estos casos, así que por favor Deli, gracias por contar. Recordemos que como padres lo que buscamos es el éxito en nuestros hijos, sea cual sea la condición de nuestros hijos. Pero para eso es súper importante recordar siempre que nosotros no somos lo que logramos, sino somos lo que superamos. Y eso no tenemos que olvidarlo nunca, por favor. He puesto las lucecitas ahí en mi exposición porque me parece que cada día para mí es aprendizaje. Hoy he aprendido muchísimo con Erika, aprendo diariamente con mis niños. Entonces, para mí, estas lucecitas son lucecitas de aprendizaje, lucecitas que se van a encender y que me van a dar a mí como padre pautas para poder continuar. Y esa es la idea, si no, no tendría sentido el taller. ¿Sí? Bueno, hoy en este momento yo estoy a cargo de hablar sobre lo que son las necesidades educativas especiales. Me parece súper importante que como padres conozcamos términos que ya utilizarán los terapeutas, los profesores. Entonces creo que es necesario que nosotros padres conozcamos sobre esto. Entonces vamos a conocer sobre las necesidades educativas, qué son, cuáles son, y vamos a hablar sobre las adaptaciones curriculares, que ya hablando de escolaridad, es necesario conversar sobre adaptaciones curriculares. Y la otra, quiénes son responsables de estas adaptaciones, ¿sí? Y de todos estos procesos. Lo más importante es saber que las necesidades educativas están en relación con las ayudas pedagógicas o servicios educativos que determinados alumnos pueden precisar o no a lo largo de su escolarización, para el logro máximo de su crecimiento personal y social. Lo que buscamos es que sean niños autónomos, porque no vamos a estar toda la vida para ellos. Entonces lo que necesitamos es darles la oportunidad, darles oportunidades. Eso es lo que tenemos que buscar. Más posibilidades en su vida. Cuando vas a tener un bebé es como planear unas vacaciones. Ese viaje a la playa con el que siempre has soñado, por fin lo vas a hacer. Entonces empiezas a comprar guías de las mejores calas del mundo y hacer planes maravillosos. Pasear por la orilla, tumbarte a echar una larga siesta. ¿Es todo tan emocionante? Finalmente llega el gran día. Preparas tus maletas y allá que vas. Varias horas después, la carretera se corta y comienza un sendero lleno de pinos que se adentra en un bosque. Bienvenidos a la montaña. A la montaña. Pero si yo iba al mar.
aunque te lleva algún tiempo asumirlo, comienzas a pensar que no has llegado a un lugar tan horrible. Simplemente es diferente. Porque si te pasas la vida quejándote de que nunca llegaste a ir a la playa, puede que nunca tengas la libertad para poder disfrutar de todo lo especial que tiene la montaña. Un video precioso en el que muestra desde el momento en que uno como padre recibe un diagnóstico o recibe a su hijo en los brazos y se da cuenta que hay algo que no está bien, es un camino bastante difícil para todos nosotros, ¿sí? Como padres es frustrante a veces el mirar a otros niños que van a la velocidad de la luz y nuestros hijos van un paso más atrás. Eso es lo que nosotros estamos mirando, ese camino tortuoso, ese camino difícil. Tenemos que ir acompañados, como cuando son pequeñitos los niños que empiezan a caminar, a dar pasitos, que les damos las manos para que puedan continuar. Asimismo, nosotros como padres de niños con necesidades educativas necesitamos esa contención. Y qué mejor contención que profesionales como los que están aquí hoy, el día de hoy, ¿sí? Dentro de las necesidades educativas tenemos necesidades asociadas a la discapacidad y las que no son asociadas a la discapacidad. Es súper importante que como padres tengamos conciencia de esto, ¿no? Como vemos, me da pena que no se ve muy bien, pero bueno, están dentro de las necesidades no asociadas a la discapacidad, está la superdotación y talento, está los problemas de aprendizaje, ¿sí? Están los trastornos de comportamiento y también están aquellos niños que están en situación de vulnerabilidad, ¿ya? Que hay que prestar atención. Dentro de las asociadas a la discapacidad están los niños con discapacidad auditiva, los niños con discapacidad visual, con discapacidad física, con discapacidad intelectual y con discapacidad psicosocial. El TEA está dentro de una discapacidad psicosocial, ¿sí? Eso es súper importante mencionarlo. ¿Por qué es importante saber sobre esto? Porque nosotros al tener un diagnóstico nos causa mucha angustia, está bien, pero el diagnóstico nos dice a nosotros, estas evaluaciones que preparan los profesionales, nos dan a nosotros las pautas de entender, sobre todo el diagnóstico nos da la capacidad de entender por qué los comportamientos de mi hijo, por qué es lo que pasa con ellos. Cuando tenemos respuesta a ese por qué, entonces nosotros podemos dar pasos firmes, pasos conscientes de qué es lo que necesita y qué es lo mejor para él. Es súper importante, queridos papitos, muchos de nosotros realmente al recibir un diagnóstico nos quebramos un montón. Para mí el diagnóstico no es una sentencia en la que le dice a uno el profesional, esto es lo que va a pasar con tu hijo de aquí hasta que mientras viva, ¿no es cierto? No es una sentencia. Tampoco es una etiqueta que nos va a marcar por el resto de la vida. Es súper importante mencionar esto de las etiquetas. A veces creemos que las etiquetas vienen de afuera y lastimosamente la mayoría de veces viene desde la casa. Porque como padre estoy etiquetando a mi hijo, estoy mirando que él no es igual al otro, es que algo es que es rarito, es que no sé qué, es que es intolerante, es que es majadero, lo que sea. Cualquiera de esas etiquetas sale de la casa. Entonces, si nosotros desde la casa marcamos esas diferencias, ¿qué esperamos de fuera? ¿Sí? Nosotros en este camino difícil, complicado, tenemos dos opciones, queridos papitos, dos opciones, dos caminos. Los dos son complejos, pero tenemos un camino en el que somos parte del proceso como padres y cuando somos parte del proceso vemos con satisfacción los resultados. Cuando dejamos que otros se hagan cargo, los resultados no van a ser los mismos. No vamos a encontrar satisfacción en ese proceso. Entonces es necesario. Y ahí que ustedes como padres, desde el momento en que tenemos ese diagnóstico en la mano, sepamos qué camino queremos tomar. Entonces, si somos conscientes de qué camino queremos tomar, vamos a estar predispuestos a cualquier cosa. El diagnóstico solo nos dice cuáles son las características de mi hijo y por qué razón se producen estas características,
Pero el futuro de los niños no está en ese diagnóstico, está en nosotros que como padres, como profesionales, como maestros, acompañamos a estos pequeños, ¿sí? El resultado va a ser del acompañamiento de todo eso. Cuando nuestros hijos están por ir a la escuela, es súper importante que nosotros como padres, como estamos conscientes de ese diagnóstico, entonces vamos a la escuela, si tenemos ya escogida la escuela, si no, como están algunos pequeñitos. Primero es importante escoger una escuela. Para mí las escuelas, no podemos decir esta es inclusiva o esta no, porque probablemente no todas están preparadas para recibir a los niños. Y no es que no están preparadas porque no los han preparado a los profesores, porque la preparación no es lo único que necesita. Necesita empatía el profesor para meterse en el proceso de los chicos, necesita compromiso, necesita tener la posibilidad de escuchar a este otro profesional que me está dando recomendaciones, o esta mamita, este papito que me está diciendo qué hacer. Entonces, como estoy abierto a esa posibilidad, entonces como docente estoy listo a ser inclusivo, ¿sí? Entonces, cuando empezamos en este camino, nosotros podemos decir que con este diagnóstico, el profesional va a hacer las recomendaciones que corresponden. Entonces pueden ser adaptaciones de grado 1, de grado 2 y de grado 3. Insisto en que como padres tenemos que saber de qué se trata, porque cuando vamos a la escuela necesitamos saber, a ver, esto no es lo que están haciendo, necesito que me ayuden con esto. Si la escuela se compromete a recibir a un niño con necesidades, el compromiso tiene que ser de tal magnitud que se involucren, ¿no es cierto? Entonces, si el profesional nos dice que es una adaptación de grado 1 o de acceso, se refiere a todo aquello que implica acceder al aprendizaje, todos los arreglos que tenemos que hacer para acceder al aprendizaje. Luego vamos a hablar con detalle de ejemplos, ¿sí? Si hablamos de una adaptación de grado 2, metodológica, quiere decir que el profesor puede hacer algunas adecuaciones para ayudar al niño a llegar a los aprendizajes que requiere. Si necesitamos hacer una adaptación de grado 3, nos recomienda el especialista que hay que hacer una adaptación de grado 3, quiere decir que vamos a adaptar el contenido a lo que mi hijo necesita, ¿sí? Recordemos que inclusión, para hacer la inclusión es necesario mirar el nivel en este caso, de autismo del niño para ver si puede o no acceder a la educación regular. Siempre va a ser mejor estar en la educación regular porque el niño aprende de su par, aprende el día a día de su par. Entonces es importante proyectarnos a eso. Pero si el nivel del niño es demasiado alto, obviamente no vamos a poder hacer una inclusión. Si vamos a hacer inclusión, no necesariamente el niño tiene que ser verbal, tiene que comunicar verbalmente, sino comunicar de alguna forma. Entonces necesitamos algunas estrategias para que el niño pueda comunicar. Pero puede hacer una educación regular, ¿sí? En esta adaptación de los contenidos de grado 3, de pronto el niño no requiere adaptación en todas las materias. Por eso es súper importante la comunicación con el docente para definir en qué materias, en qué áreas necesita adaptación, ¿sí? Ay, no se pasa. Ahí está. Las adaptaciones nos permiten a los pequeños desarrollar las destrezas y respetando las capacidades y las habilidades del niño. He subrayado aquí capacidades y habilidades porque tenemos como docentes, como profesionales, como padres, tenemos que enfocarnos en las habilidades que el niño tiene. Todo niño tiene habilidades, pero tenemos que descubrirlas y agarrarnos de eso con fuerza para poder lograr o acercarnos a lo que requiere el niño desarrollar, ¿sí? Dentro del trastorno del espectro autista, nosotros podemos hacer, es importante conocer que, por ejemplo, en las adaptaciones que se debe hacer en el colegio, si nosotros conocemos a nuestro hijo, a nuestro paciente, a nuestro alumno, vamos a saber conscientemente qué adaptaciones necesita mi hijo. Si yo conozco, por ejemplo, que a mi niño le fastidia el ruido, entonces yo puedo solicitar al colegio las adaptaciones o el terapeuta va a solicitar que se haga adaptaciones de grado 1 o de acceso en donde el niño va a poder usar unos audífonos y solo va a escuchar. Estos audífonos disminuyen el ruido, mas no bloquean el ruido. No podemos usar un bloqueador de ruido, sino uno que
disminuya, para que el niño pueda... Ay, mi amor, cuidado. ¿Quieres quedarte aquí? Entonces, tiene el niño mayores posibilidades de estar tranquilo. Lo que buscamos con estas adaptaciones de acceso es que el niño esté tranquilo, esté regulado de alguna forma, ¿sí? Entonces, he puesto aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, hay niños que les gusta mucho moverse y la silla dura, a mí personalmente sentarme en una silla dura me incomoda y estoy que me muevo y siempre estamos moviendo las manos o los pies. Una silla mucho más suavita, que puede ser una silla de pelota o una pelota. Para esto hay que trabajarlo con los niños, compañeritos, y con él también. Es increíble que las adaptaciones que nosotros solicitamos a los niños no benefician única y exclusivamente al niño con autismo, sino también benefician a los demás compañeros. Resulta que la pelota no le da calma solo al niño con autismo, sino a otro niño que estuvo de a malas en la casa, que se sentía incómodo, no se aguantaba en la casa y va y usa la pelota también. Entonces, incluso eso le permite al niño mirar que no hay por qué sentirse extraño por usar algo distinto, ¿no? Otra es ¿me acompañas? ¿No? Por ejemplo, las pelotitas de tenis, ponerlas abajo de las patas de las sillas, de las mesas. Muchas veces los niños que están dentro del espectro autista son tan sensibles, tienen diferentes niveles de sensibilidad, o sea, a la comida, o sea, al ruido, ¿no es cierto? Entonces, el manipular tanto la silla, cierra, abre, en la escuela es así, que se levanta, que se mueve, y el ruido me molesta. Entonces podemos incorporar este tipo de cosas también dentro del aula, ¿sí? Y como ya había dicho, lo de los audífonos. Nosotros, mientras estamos en este proceso de ir conociendo a nuestro hijo, nos va a dar herramientas la observación, que hagamos de forma permanente. Qué sé yo, vamos a una reunión familiar y encienden el equipo de sonido y el niño se altera automáticamente y su forma de alterarse es comunicando ese malestar con el ruido, con el llanto, no sé, el botarse al piso, no sé, expresa sus sensaciones de una forma específica y uno ya va dándose cuenta de qué es lo que pasa. Dentro de las adaptaciones de grado 2, en cuanto al autismo, las metodologías que el profesor pueda incorporar dentro de la clase para poder enseñarle ciertas cosas es súper importante de acuerdo a esa observación que hace el profesor dentro del aula. Entonces, si yo sé que a mi hijo le gusta mucho manipular, qué sé yo, la plastilina, incorpore la plastilina. Si necesita material, digamos, si es muy visual, incorporemos cosas visuales. Si es muy de tocar, entonces buscamos cosas que le permitan, material concreto que le permitan desarrollar esas habilidades, ¿no? Y eso también les ayuda a los otros niños. Entonces, no, porque los niños en la clase no son idénticos todos tienen sus propias características y el utilizar estrategias diferentes en la clase le permite al niño acercarse a lo que la profe le está enseñando de forma agradable, que no sea un martirio, que no sea un suplicio estar en la clase, ¿sí? Y las adaptaciones de contenido, igual. Tenemos niños que dentro del espectro autista tienen como esta fascinación, por ejemplo, con los números y hacen unos cálculos mentales, pero veloces, pero odia escribir. ¿Por qué nos tenemos que concentrar en enseñarle a leer y escribir si su potencial está por otro lado? Entonces, utilizarla, esas habilidades como una estrategia para que pueda hacer otras cosas y así pueda ir desarrollando la parte cognitiva también. Entonces, es súper importante no mirar al niño TEA como, o sea, tratar de igualarlo al resto. A mí eso me angustia cuando hablan de igualarlo. El niño no hay que igualarlo, hay que darle más posibilidades para que aprenda lo que tiene que aprender. A lo mejor y no tiene que aprender a sumar y a restar, porque luego hay la calculadora. Entonces nos saltamos ese paso y le damos la calculadora. O sea, obviamente esto tiene que ir acompañado del equipo profesional, de los profesores y de los terapeutas que trabajan con el niño. Esto solo no podemos exigirlo. Para hacer adaptaciones curriculares de grado 3 es necesario que el informe que llevamos a la escuela contenga eso. Necesita y requiere adaptaciones de grado 3. ¿Por qué razón se necesita de este informe? Porque a nivel de ministerio nosotros podemos hacer adaptaciones de grado 3 cuando ya tenemos un diagnóstico, por ejemplo, de discapacidad psicosocial o discapacidad intelectual. Necesitamos ese diagnóstico y ya nunca más van a tener que presentar informes ni nada. Esas son las características de mi hijo y aquí está, ¿sí? Y el informe por escrito le permite como
decirle al papá, al profesor, aquí está, tienen que hacerlo. Si no lo hacen, pues habrá otras consecuencias, ¿no? Pero es importante que ustedes se involucren en eso y leer perfectamente el informe. Yo siempre recomiendo eso, ¿sí? Si las habilidades del niño van por la escritura, por la lectura y no le gustan las matemáticas, igual hacer adaptaciones a estos contenidos de matemáticas para que logre alcanzar las destrezas que él necesita, ¿sí? Para esto es súper importante, para la inclusión en la escuela regular es súper importante el compromiso de trabajo en equipo entre padres, maestros y terapeutas. ¿Por qué es importante? Porque la mirada del padre en la casa, recordemos que ustedes como papitos están con los niños todo el tiempo y esa estimulación tiene que ser a diario, constante. El terapeuta le ve 1, 2 veces a la semana y ahí termina su trabajo. El profesor está un poquito más de tiempo, tiene 8 horas más o menos con el niño, tiene mayor, alcance en conocerle y tiempo para conocerle también, pero los padres son ahí la cabeza de todo esto. Entonces los papás tienen que estar involucrados, es importante involucrarse para poder decirle al terapeuta, ¿sabes qué? Esto que tú me dices no funciona con mi hijo, como lo decía hace un ratito la mamita Eri, es que eso no le funciona porque a él le gusta mirar. Ok, entonces es importante tener la mirada de ustedes como papás. Y el profesor también, decir, bueno, aquí en la clase no me hace relajo por estas cosas, y mientras que en casa sí. Y entonces se puede evaluar qué es lo que pasa, que hace que el niño tenga estas reacciones, ¿sí? Así que el compromiso tiene que ser triangular. En esta etapa, ¿qué es lo que tiene que hacer el papá? ¿Qué es lo que tiene que hacer el papá y la mamá? Acompañar desde casa, constantemente. Seguir las recomendaciones del terapeuta. Es súper importante eso, porque por eso acudimos al profesional, para seguir esas recomendaciones. Y si algo no me gusta, decirlo. Y por eso es importante conocer a nuestros hijos para poder decir esto es lo que está pasando. Y nos da luces a nosotros como profesionales, ¿sí? Y es importante observar constantemente todo lo que hace mi hijo, ¿sí? Mantener una constancia. Lo que Eric comentaba hace un rato, esto de los cuadros para manejar el comportamiento, si no somos constantes, si no somos perseverantes, nada va a funcionar. A veces los papitos llegan y dicen, es que ya he hecho 1000 cosas y no funciona. Cuando se les pregunta, ¿cuánto tiempo usaste esto? Ay, no, 1 semana y ya me aburrí. No va a funcionar absolutamente nada si no somos constantes. Mínimo, si no me equivoco, ahí me corriges, Eri, unos 2 meses como para decir esto sí está funcionando. Y no hay que usar una sola estrategia siempre. De pronto esta estrategia nos sirvió 3 meses. Ay, sí, nos fue súper bien, pero ya no la podemos usar luego. Hay que ir modificándolas. Entonces, eso también nos permite la observación, ¿sí? Los maestros, ¿qué es lo que necesitamos que hagan los maestros? Que se acerquen a los pequeños, que los conozcan, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Tenemos un programa escolar y la profe debe conocerle al niño que le fastidie el ruido. Entonces, le anticipa absolutamente todo y luego van al programa ya con sus audífonos, porque sabe que le molesta. Le explica qué va a pasar para que vaya tranquilo al programa. Y si tiene que estar un poquito de lejitos, está bien, de a poco ellos se van acostumbrando a eso, porque la idea de saber que el niño no le gusta determinada cosa, no es que, no, esto no le gusta y mejor no lo expongo. No, papitos. Hay que exponerlo, acompañándoles, pero exponerles a las cosas que no le gustan para que poco a poco él se vaya sintiendo más cómodo. Hay que darles la oportunidad, ¿sí? Es importante la observación, como había dicho, y hay que pedirles a los padres, cuando ya nuestros terapeutas, nuestros especialistas nos dicen que hay que hacer adaptaciones, queridos profes, aquí está el informe, yo necesito que me ayude con una evaluación de diagnóstico, porque así el profe, o sea, el terapeuta le da en rasgos generales cuáles son las características del niño, esto es lo que hay que hacer, pero ya en vivo y en directo en el salón solo el docente, y necesita hacer una evaluación de diagnóstico en cada una de las materias. Entonces, de pronto el profe de mate dice, no, es que en matemáticas le va estupendo, no necesita adaptaciones. Ok, pero la de lenguaje dice, no, le cuesta un montón, entonces vamos a hacer adaptaciones en esto. Y con el equipo que habíamos hablado antes, este equipo triangular, se va definiendo qué es lo que queremos. No hay que ponerse objetivos enormes, gigantes, sino objetivos cortos, para que nosotros tengamos tranquilidad y darle tranquilidad al niño. Recordemos que si estamos tranquilos, ellos están tranquilos.
Hay que ser súper empáticos. A mí esta palabra me encanta porque me pongo en los zapatos del otro para entender qué es lo que me pasa. Entonces, los profes necesitan eso. Si ustedes como padres no sienten esa empatía, no se desgasten porque no hay mucho que hacer ahí. Entonces, hay que hablar con el director, explicarle que no se siente cómodo y el profesor, si es que tiene la posibilidad de cambiar, pues lo hará y si no, no. Por eso yo hablo mucho de que la inclusión no la hace la escuela, sino cada docente que nos va tocando. Y cuando ya vamos a cambiar de profes, es súper importante que el nuevo profe se empape de qué es lo que le pasa a mi niño, cuáles son sus características, cuáles son sus habilidades. Y eso lo podemos hacer de profe a profe o los padres solicitar una reunión antes de empezar la clase. Y si necesitamos, a mí me parece, yo siempre lo he hecho a nivel profesional como dentro de una institución educativa, siempre he buscado que el niño antes de empezar la clase se relacione con el docente que va a estar a cargo, con su tutor o dirigente. Siempre, es súper importante, porque para él llega el primer día de clases y a esta persona yo ya la conocí, y como me cayó muy bien, hacer 1, 2 visitas para que se logre esa empatía. Otra es que conozca el espacio en donde va a estar, porque si lo llevas a un lugar, nosotros nos sentimos súper extraños cuando vamos a un lugar que no conocemos y hasta que nos acoplemos nos cuesta. A los niños mucho más y mucho más si viene acompañado de un diagnóstico TEA, ¿sí? En los terapeutas también buscamos que sean asertivos, que se sepan acercar a los niños antes de la evaluación, porque si vamos directamente a evaluarlo sin conocerlo, no tiene mucho sentido. Entonces, por eso a veces las evaluaciones no pueden ser en una sola sesión y no puede ser una sesión de 3 horas, porque el niño no va a dar más. Entonces, tienen que ser, espaciadas y tienen que ser de acuerdo a lo que el niño vaya dando. La idea no es forzar al niño a nada, sino que vaya saliendo la información que necesita recolectar el terapeuta de forma súper adecuada, ¿no? Es importante la evaluación permanente. Ok, este es el diagnóstico que tuvo al inicio, hemos hecho todo esto y ha ido funcionando. Nos toca hacer cambios, ajustes. El terapeuta también tiene que evaluar constantemente, igual que el profesor, igual que los padres. La comunicación es importantísima y creo que para mí es la más importante, el terapeuta con el colegio, el terapeuta con los padres para poder crear este vínculo, ¿no es cierto? Se vuelve un equipo súper fuerte. El conocimiento de posibilidades es el comienzo de la felicidad. No olvidemos, por favor, recordemos eso siempre. Nosotros, si conocemos las potencialidades de nuestros hijos, vamos a tener mayor oportunidad de apoyar y encontrar esa felicidad que tanto añoramos. Lo que queremos es que nuestros hijos sean felices, pero ¿cómo lo vamos a lograr si no tenemos conocimiento de sus posibilidades? Y por eso es importante el diagnóstico, importante estar ahí acompañando en ese proceso, no delegar. Como recomendaciones extras, es importante mantener la anticipación permanente y para esto yo creo que es importante incorporar en las rutinas de la casa todo lo que el niño tiene que hacer, porque Eri mencionaba hace un rato, hay que ponerle, si sabemos que el niño es visual, yo conozco a mi hijo, yo sé que es visual, yo necesito ponerlo en la pared, en una pizarra, en un espacio. ¿Qué es lo que voy a hacer en el día? Cuando nosotros venimos a una, por ejemplo, capacitación como adultos, si sabemos cuál va a ser el horario y sabemos que va a haber un break, bueno, por lo menos no voy a estar sentado todo este tiempo y sé que en este rato yo me voy a poder levantar. Pero cuando no nos dicen qué va a pasar, nos sentimos asfixiados, enojados, o sea, un poco molestos, ¿no? El niño es igual. No tiene por qué ser diferente. Entonces, si hacemos estos horarios, estos pictogramas que le permitan al niño saber, yo tengo tiempo, tengo que estudiar, tengo que ir a las clases virtuales, por ejemplo, que han sido un tormento para los niños, pero sé que después va a haber un tiempo para que yo vaya a comer, para que yo vaya a jugar, y va a darle tranquilidad al niño. En el momento en que él sabe, cuando llega a terapia, por ejemplo, nosotros les explicamos a los niños, con pictogramas también si es necesario, si sabemos que es auditivo pues solo le decimos y ya, pero necesitamos conocer el niño cómo es y establecer esas rutinas en casa es súper importante y dar cumplimiento a eso, ser constante en eso. No sirve de nada que el cartel esté ahí un mes y el papi y la mami no le han recordado en la mañana, por ejemplo, qué va a pasar. Organizar con él ese horario, eso viene mucho mejor. Es importantísimo establecer límites y reglas y consecuencias con ellos.
Estas tienen que ser súper claritas. No podemos, por el enojo que tengo, no, te quedas sin tele un mes y resulta que a la noche, vamos a ver una peli. No, tenemos que ser súper conscientes de lo que vamos a decir, cuáles son esas consecuencias y contarles a ellos. Es súper importante que ellos sepan qué es lo que viene, sea el premio, sea el castigo, lo que decidan hacer, ¿no es cierto? La otra es, tomando en cuenta la edad del niño, es necesario que desde muy chiquititos tengan responsabilidades en la casa. ¿Qué me da las responsabilidades? Me da un lugar en este espacio. Esta es mi casa, yo me siento parte de él, porque si yo soy el encargado de poner la mesa, ¿cómo carrizos vamos a comer si no hay la mesa? No está puesta la mesa. Entonces, estas responsabilidades también le hacen sentirse importante. Si no doy de comer a mi perro, él se puede morir de hambre. Entonces, estas responsabilidades tienen que ser de acuerdo a la edad. Si no sabemos qué responsabilidades ponerle, los terapistas están ahí para ayudar. ¿Sí? Enfocarse en las habilidades. Es importante que como papitos nos enfoquemos en las habilidades y dejemos de compararlos con otros. Nuestros hijos son únicos, sea cual sea su característica. Y eso tenemos que tenerlo súper clarito, no de la boca para afuera, sino aquí, consciente y aquí. Que aunque nos duela, tenemos que tener esa claridad. Observar avances y celebrarlos. Mis queridos papitos, celebremos esos pequeños avances, así sean diminutos, ¿sí? Me encanta este. La profe le dice a su hijo que por qué no se porta como Pedro. Y él le dice, no, porque me llamo Juan. Cada uno tiene sus propias características. No inventemos esto de igualarle. No necesitamos igualarle, necesitamos darle posibilidades, ¿sí? Eso es todo. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho. ¿Hay alguna pregunta? Cuenta. Una pregunta. En el caso, al momento que decía las actividades que hay que informarle a los niños de auditivos y los niños visuales, en el caso de los niños kinestésicos que no son ni auditivos ni visuales, ¿cómo se les puede hacer? Bien, o sea, viene muy bien con él acompañarle en ese proceso. ¿Ok? La rutina la ponemos visual. No porque no es visual no lo vamos a usar, podemos usarlo. Es más, siempre, para mí es mejor siempre que esté visual. Lo recuerdo auditivamente porque lo estoy mostrando y le estoy diciendo. Y él poco a poco se va incorporando a esto de visual y va aprendiendo a ser más visual. El kinestésico igual, necesitamos hacer esto, yo te acompaño. Ay, mira que nos toca. Y se va saltando, brincando por otro lado y usted le acompaña. Le acompaña con un abrazo, de la manito, emocionándose por cada cosa que va haciendo. Mira, ya terminamos, cambiamos la flechita de aquí para acá. ¿Y ahora qué nos toca? Mira, nosotros le acompañamos a que él reaccione, que hay ciertas cosas que ya estaban preparadas para él, ¿sí? Por eso es súper importante el acompañamiento. Para mí es una palabra mágica, acompañar con amor. Muy buenos días con todos, soy la doctora Verónica Jara, especialista en neurodesarrollo infantil. Nosotros en el equipo Crecer con Vos creemos que es importante ir a la par de los padres, acompañarles en este proceso después de dar un diagnóstico tan crucial, importante como es el autismo, el espectro autista. Nada mejor que tener la compañía de un equipo multidisciplinario, que nos guíe y nos diga cómo actuar frente a esos procesos de los niños, esas conductas disruptivas, de qué hacer frente al que se golpeen, a las reacciones, y que se den cuenta que cada niño es diferente, que cada uno es cierto que muchas veces están en su mundo, pero son parte de lo que nosotros tenemos que irles conociendo, y de esa manera, conociéndolos, los papás no vienen con un libro que les diga esta manera se maneja a los niños con autismo. Los papás no tienen un instrumento que nos guíe, entonces nosotros tenemos que ser parte de esa herramienta que les pueda guiar. Cada niño tiene su diferencia de grado. Muchas veces no queremos que los etiqueten, queremos que vayan a una escuela común, que ellos se relacionen, que tengan las posibilidades de tener una igualdad. Entonces es crucial que ellos sepan
sepan que cuando su hijo presenta esa dificultad, esa necesidad de que algo le moleste, esa etiqueta en la ropa, de que le moleste ese olor, es porque tal vez hay algo que se llama un desorden de integración sensorial, que ya existe terapias para ello, que antes no las considerábamos, que no es solo un berrinche, no es malcriadez, y por eso es importante decir, no solo necesitamos una terapia de lenguaje, necesitamos algo más, necesitamos ir a la par y por ahí la integración sensorial les puede ayudar. Ya se está mencionando que en muchos países, como por ejemplo en Estados Unidos, mientras se desarrollan las terapias antes de los 5 años, hay evidencia que este niño puede tener lenguaje, que este niño tiene mucho mejor desarrollo de conducta. Entonces, si uno recibe terapia Denver, terapia ABA antes de un tiempo oportuno, no debemos esperar a los 3 años. Antes los pediatras, muchos especialistas decían, espere ya de hablar, y no es así las cosas, tenemos que actuar pronto. Un diagnóstico de autismo no se hace por exámenes de imagen, se realiza más por clínica, y obviamente se debe utilizar las herramientas adecuadas, pero no solo las herramientas, sino es importante para el diagnóstico el conocimiento. Y si este es antes de los 2 años, o sea, los 18 meses que ya se lo puede dar, el niño ya debe recibir una intervención oportuna. Si nosotros no actuamos a tiempo, ese niño va a tener frustraciones, va a tener conductas más, muchas veces dicen el término disruptivas. A mí no me gusta el término disruptivo porque muchas veces no sé qué es lo bueno y qué es lo malo, no sé qué es la normalidad, la verdad. Pero si nosotros nos damos cuenta, va a tener un mejor comportamiento, un comportamiento más adecuado a su edad, a lo que llamaríamos, entre comillas, la normalidad. O sea, este niño podría ir a su escuela, tener un buen vínculo, un buen apego, una buena relación, no que salga corriendo del salón o que quiera golpear o botar las cosas. Entonces, papitos, si pronto encuentran ustedes que ese niño les llama la atención, que prende, apaga las luces, que tiene conductas, que juega solo, que no interactúa, que no le gusta relacionarse con otros niños, lo más recomendable es hacer una evaluación a tiempo, ver sus áreas del desarrollo como es el área motora, socioemocional, el lenguaje, la comunicación. Mientras más temprano posible nosotros podamos intervenir en la vida de un niño, vamos a lograr una mejor calidad de vida, vamos a lograr que este niño, ya está dicho por muchos, evidencia, como en Estados Unidos, que mientras hacen ABA, Denver, la terapia conductual antes de los 5 años, estos niños logran adquirir lenguaje, una mejor conducta, para que vaya a la escuela, evitar problemas del desarrollo, problemas de conducta, problemas de aprendizaje, de apego. Entonces, la verdad, como especialista en neurodesarrollo, cada vez que doy un diagnóstico tan importante, mientras más temprano me siento feliz de que podemos formar un equipo con los padres, que podemos intervenir con terapias de lenguaje, integración sensorial, conductual, y lograr que poco a poco el niño afiance a regularse. Esta palabra de regular, esto de evitar conductas disruptivas, a veces los papitos no conocen. Ellos no tienen un manual en el que les pueda decir qué hacer, cómo manejar a su niño. Por eso es importante una evaluación del neurodesarrollo. No solo de la inteligencia, de la parte conductual, cognitiva, sino de sus áreas motoras, socioemocional, adaptativa, de la comunicación. El niño es global y si nosotros un área se afecta, puede provocar que otras áreas también, y estas lleven a problemas escolares, problemas a futuro del aprendizaje. Por eso les invito a aportar de una manera temprana a esos papitos, a hacer evaluaciones del neurodesarrollo, a buscar ayuda, un equipo que sea multidisciplinario, donde podemos intervenir, actuar a tiempo y guiarnos siempre con el apoyo de la familia, ser un apoyo y trabajar en conjunto, guiarles a esos niños para su futuro, para una mejor calidad de vida y para que sepamos que cada niño tiene su tiempo, su aprendizaje y hay que respetarlo. Pero lo más clave y crucial y siempre es que la igualdad es muy importante. Los niños no miden si uno es diferente o no, nosotros los padres, y debemos enseñarles eso en casa. Cuando realizo una evaluación del neurodesarrollo y encuentro que cada niño es diferente, podemos aportar. Muchas veces puede ser equinoterapia, podemos trabajar con terapia de lenguaje en aquel que necesita más terapia de lenguaje, aquel que necesita más terapia conductual,
qué tipo de terapia necesita, aquel niño competitivo, aquel niño que si diferenciamos que es conducta y puede ser algo de depresión, debemos siempre buscar sus emociones. El sentido sería ayudarle a que regule sus emociones, que ese niño sea más feliz, pero lo importante es la familia. Luego, al evaluar, podemos definir cuántas terapias y qué es lo necesario para cada niño. Tenemos un equipo de psicopedagogía, terapia de lenguaje, equipo de terapia de integración sensorial, de terapia ocupacional. Es muy importante porque el movimiento ayuda también al lenguaje. La parte al realizar una actividad física es una actividad de regulación de la marcha. También nos va a ayudar para comunicarnos de mejor manera. Nos sentimos muy gustosos de haber compartido con ustedes, queridos padres, nuestro primer encuentro de Crecer con Vos, compartir con Erika Rinier, una psicóloga muy importante, terapista ABA, con Deli Jaramillo, magíster, psicopedagoga, quien nos apoyan mucho y nos aportan al equipo. De esta manera tuvimos un feedback con los padres y se enriquecieron de su información y de sus dudas. Sí, vamos a repetir, vamos a continuar una charla cada mes. Les invitamos con el equipo Crecer con Vos. Soy la doctora Verónica Jara, especialista en neurodesarrollo. Es importante una evaluación temprana y oportuna. Me pueden encontrar en el edificio CityMed, cuarto piso, 445. Hola, mi nombre es Ana Arellano, soy máster en psicología y psicopatología perinatal e infantil. Me dedico a la terapia cognitivo-conductual, específicamente a la técnica ABA. ABA es análisis aplicado de la conducta y sirve para niños con varios déficits o trastornos que se pueden ayudar. Entonces, a lo que yo me dedico en realidad es en el tema netamente de la conducta y del comportamiento. Como vimos en la conferencia que habló Erika, ella también se dedica al tema de la conducta. Entonces, lo que podemos hacer es trabajar los berrinches, por ejemplo, como nos estaban comentando, o también las conductas disruptivas, las conductas que realmente no nos agradan o no son tan beneficiosas en el hogar. Entonces, lo que hacemos es modificar esa conducta y darle al niño nuevas herramientas y estrategias para que él pueda tener una mejor conducta. Mi profesión es importante realmente por dos temas. El tema de modificación de conducta, como les había comentado, y también por el tema de regulación emocional. Entonces, muchas veces los niños se frustran, lloran, se ponen tristes porque no logran lo que quieren, y es súper importante como padres o como profesionales, como personas adultas en el ambiente, poderles regular y que ellos estén tranquilos en el ambiente. La primera sesión de terapia, en realidad lo que vemos es un diagnóstico, una elaboración de qué conductas vamos a comenzar a trabajar. Entonces, las conductas disruptivas que se ven dentro de la terapia y tanto en casa como los papás nos van comentando. El tiempo más o menos de duración de la primera sesión es más o menos 1 hora en lo que nos demoramos en la entrevista para conocer al niño y saber cuáles son los objetivos principales que vamos a trabajar. Las siguientes terapias son de 45 minutos, alrededor de 45 minutos, en las cuales se trabaja con el niño y también con los padres. Es súper importante que los padres puedan realizar las técnicas en casa y por este motivo se les enseña también a ellos. Número 1, lo que pueden ganar los padres es entender mejor a su hijo. ¿Por qué está teniendo esta conducta? En realidad analizamos qué está ganando el niño con la conducta y por ende el papá empieza a entender varias conductas que el niño tiene. ¿Por qué las está haciendo? Una vez que entendemos esto, podemos modificar otras conductas y buscar otras herramientas para poderles ayudar. Estas terapias en realidad funcionan mucho en el trastorno del espectro autista, pero en realidad también sirven para niños que tienen problemas de conducta en general, que no tengan ningún diagnóstico de base, pero a los padres se les dificulta la crianza. Entonces es una orientación en realidad para padres de cualquier tipo de familias en realidad. Si la conducta es muy disruptiva, ¿a qué me refiero? Si es muy difícil de ayudarles, sí se recomienda que nos veamos 2 veces por semana. Pero si la conducta es algo un poco más, y el niño también es un poquito más grande y podemos ayudarle en casa y los padres pueden ayudar de mejor forma en casa, es recomendable 1 vez por semana. Mi nombre es Paulina Vargas, yo soy licenciada en terapia del lenguaje. Yo estoy dedicada en el centro a lo que es la habilitación de la comunicación o del lenguaje en los niños, especialmente en los niños con autismo. Hay que ir identificando si los niños son verbales o no verbales y de acuerdo a eso establecer el método que ellos necesitan para lograr su lenguaje expresivo o algún método de comunicación. Esto con los niños con algún diagnóstico, ya que con los niños normales, regulares, en cambio, se habilita el fonema o la dificultad que presenta dentro del lenguaje expresivo.
En los niños con autismo lo que hacemos es identificar cuál es el método con el que el niño se siente más tranquilo y los padres también se sienten cómodos para poder manejar el tema del lenguaje y de la comunicación dentro de casa y cuando salen fuera de esta. Entonces lo que hacemos en terapia del lenguaje es identificar qué método podemos utilizar con el niño. Por ejemplo, existen varios métodos como el método Denver, Floor Time, Sunrise, ABA, etcétera. De acuerdo al niño, ubicamos cuál es el método que más es eficaz con el niño y su familia para poder implementar el lenguaje o la comunicación. ¿Cuáles son los beneficios de esta aplicación de los métodos? Es que los padres se sientan dejen la frustración de un ladito para poder comunicar y entenderse con sus pequeños, que sus hijos logren, si no es a través del lenguaje expresivo, a través de algún método alternativo o aumentativo de la comunicación, que logren expresar sus necesidades, sus deseos y no hagan tantos berrinches como normalmente se suele visualizar en niños con autismo. ¿Cuáles son los puntos de alerta para que los padres se den cuenta de que algo está pasando con su pequeño? Es que no responde al nombre, no sigue órdenes sencillas como llámale al papá, pásame la escoba, abre la puerta, no responde tampoco a la mirada. No le gusta que le abracen, se asusta mucho con los ruidos. Eso en el caso de los niños con TEA. Con los niños normales, lo que tenemos que hacer es ir identificando cuáles son los parámetros de la normalidad en los que ellos se deben ir desarrollando. Entonces, a los 2 años los niños deben estar hablando más o menos unas 20 palabras o más palabritas, hacer frases. A los 3 años los niños deben hablar el 50% del lenguaje adulto, a los 4 años el 90% del lenguaje adulto y a los 5 años el 100% del lenguaje adulto. Si sus niños no realizan este desarrollo normal, es necesario acudir donde un terapista del lenguaje o fonoaudiólogo para una valoración. En nuestro centro lo hacemos frecuentemente y realizamos un diagnóstico acertado para la mejoría del pequeño y la comodidad de sus familias. La terapia del lenguaje depende mucho de la valoración y de las condiciones del pequeño, cuál sea el diagnóstico en el tema del lenguaje, cuál es el grado de retraso. De acuerdo a eso se realiza un plan de tratamiento y generalmente suele ser entre 1, 2 a 3 veces dependiendo del grado de afectación. Cada sesión tiene una duración de 45 minutos y se acompaña con el apoyo de los padres en casa. Se les explica ciertas tareas que deben realizar para que el niño vaya desarrollándose con mayor facilidad. Este proceso nos ayuda para que los niños mejoren su lenguaje, mejoren su expresión, puedan lograr una mejor comunicación con sus compañeros, con sus familiares cercanos, con sus familiares lejanos y nos ayuda también para mejorar las bases de prelectura, preescritura, ya que la mayoría de niños que son identificados ya con trastornos del lenguaje son grandecitos de 4, 5 años en los que ya empezamos con la escolaridad y nos evita a tener luego problemas del aprendizaje. Es importante realizar una valoración inicial a tiempo, siempre tomando en cuenta los parámetros del desarrollo normal de los niños y de acuerdo a eso ir identificando. No esperar a que los niños estén grandes para decir, bueno, ya no habló, entonces ahora sí vamos a la terapia, sino desde pequeñitos ir chequeando siempre su desarrollo normal. La terapia del lenguaje se recomienda iniciar desde muy pequeñitos con la estimulación del lenguaje al añito. Si no están cumpliendo ciertos parámetros, a los 2 años ya se puede empezar con lo que es la aplicación de técnicas de terapia del lenguaje y pues más adelante 3, 4, 5 años que se incrementan más técnicas para poder desarrollar su lenguaje expresivo y comprensivo. Si no realizamos las valoraciones adecuadas, pues las consecuencias van a ser negativas tanto en el ámbito escolar como familiar. En el escolar vamos a tener muchas dificultades de aprendizaje y el familiar obviamente que de pronto no va a haber una buena comunicación de sus hijos con sus padres y con sus compañeros de clase, obviamente, con los profesores, ya niños grandecitos de 5 o 6 años, los compañeritos se le burlan. Entonces es importante también cuidar la parte emocional de nuestros niños.
Nosotros estamos ubicados en el edificio Citimed sobre la Mariana de Jesús, en el piso 4, el consultorio 445, el centro Crecer con Vos. Siempre estén alertas al desarrollo de sus niños, no se confíen de que de pronto es hijo único, que es mimado, que así mismo era el papá o la mamá cuando eran chiquitos. Recuerden que siempre estamos evolucionando y nuestros niños necesitan de nuestro apoyo. Mi nombre es Javier Montalvo, soy especialista en los trastornos motores, me encargo de la parte de neurodesarrollo. Como formación profesional soy fisioterapeuta, tengo un diplomado en París, en Francia, sobre los trastornos precisamente del neurodesarrollo, los trastornos motores. Pertenezco a la escuela francesa, se trabaja bastantísimo con los temas de la propiocepción y de esa manera entonces la idea es guiarle a los niños a que desarrollen lo máximo de su motricidad, tanto gruesa como fina. También tengo una maestría en órtesis y prótesis. Esa la desarrollé recientemente, pero siempre he estado muy vinculado al desarrollo de las ayudas técnicas para las personas con discapacidad. Bueno, los niños con el trastorno del espectro, básicamente en el aspecto motor, pues entonces ellos pueden presentar distintas manifestaciones. Afortunadamente ellos logran un desarrollo motor adecuado, más sin embargo tienen una tendencia a desarrollar algunos tipos de conductas motrices que no son muy bien vistas o que les pueden conllevar a cierto peligro. Dentro de ellas podemos encontrar las estereotipias, podemos encontrar la autoagresión, podemos encontrar conductas que pueden llevarles a que tengan algún tipo de lesión en sí mismos o que no midan el peligro. Entonces mi trabajo con los niños precisamente es tratar de centrarlos en su propio cuerpo, de que sean conscientes del entorno y de esa manera su conducta, su comportamiento sea un poco más tranquilo. Para eso pues entonces me baso bastantísimo en lo que tiene que ver entonces precisamente en el tema de la propiocepción, y con eso pues logramos entonces que los chicos entonces puedan tener, como quien dice, unas conductas un poco más habituales de acuerdo a su edad. Bueno, como puntos de alerta, primero pues entonces vamos a estar muy pendientes de los hitos del desarrollo neuromotor de cada niño, acorde con cada mes en el primer año de vida, y luego después entonces vamos contando trimestre por trimestre. Luego nos vamos a interesar muchísimo si es que nosotros vemos conductas sensoriales que no están acordes con niños de una edad similar. Si nosotros empezamos a ver conductas que tengan que ver con estereotipias, si nosotros vemos que hay una evasión sensorial, por ejemplo al tacto, por ejemplo la visión, por ejemplo mantener la mirada, pues entonces nos vamos a enfocar en este tipo de niños. Otra cosa que también nos debe llamar mucho la atención, pues entonces es la autoagresión, y también entonces la búsqueda de autoplacer con un solo tipo de estímulo. Con eso entonces nosotros tenemos, como quien dice, algunos signos de alerta para darnos cuenta que determinado niño pues necesita un tipo de ayuda especializada. Todo va a depender de cómo sea el desarrollo del niño. En el primer año de vida, pues entonces en el trastorno del espectro autista, pues es muy raro que veamos algún desfase en cuanto al desarrollo con un niño normal, pero se pueden dar algunos casos. En cambio, a partir del primer año, entonces ahí sí ya podemos nosotros estar un poquito más pendientes de cómo son las conductas motrices del niño. Los puntos de alerta básicos, pues entonces evasión, no sostiene la mirada, no le gusta el contacto físico, no siente placer con algunos sonidos, se aísla, no tiene un nivel de socialización adecuado. Entonces con eso nosotros ya tenemos, como quien dice, una pauta para empezar a observarle. Normalmente ahora estoy trabajando, pues la mayoría de niños con los que estoy trabajando les estoy dando máximo 2 veces a la semana.
pero en el caso de que tuviéramos un desfase mayor, pues entonces ahí estaríamos hablando de 3 a 4 veces por semana. Siempre dentro de mis terapias trato de integrar a los padres que estén presentes en las terapias y de esa manera entonces poderles indicar las pautas, los pequeños estímulos, las pequeñas recomendaciones que son muy importantes, porque se piensa que solamente es el niño el portador del problema, pero de todas maneras siempre nos vamos a ver involucrados todos como entorno cercano al niño. Es importante postergar estas terapias porque el cerebro del niño es un órgano bastante sensible que madurativamente, pues entonces en los primeros años va absorbiendo mucha de la información que nosotros le damos. Y si nosotros dejamos que la información que él vaya recibiendo sea la inadecuada, después para desaprender estas conductas es mucho más complicado. Bueno, ahora estoy aquí en el CityMed, en el consultorio 445, en la Mariana de Jesús y Nuño de Valderrama. Mi número es el 095-940-1096.